Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Rafa Carcanovi patrocina esta reacción y nos trae a una banda que se llama Aria. La canción se llama Groi Asfalta, algo así como Héroe del Asfalto. Y tenemos a Vladimir Holstinin, guitarra desde el 85, así que ya ha llovido. Único que queda de la formación original. Sergei Popov, guitarra desde 2002. Vitaly Dubinin, bajo y coros desde el 87. Maxim Udalov, batería desde el 2002 y Mikhail Zhitaniakov desde el 2011. Como podéis intuir, es una banda rusa de heavy formada en el 85. Fue la primera del género en tener éxito comercial en la URSS, abriendo camino a los que llegaron después. Se les considera desde el principio los Iron Maiden rusos y es una de las ¿Cómo ya? 10 bandas de metal más conocidas de la historia en Rusia y de las pocas que giran fuera del país. El vocalista actual es el tercero que ha tenido una banda que ha cambiado mucho con los años, muchos marchándose para formar sus propias bandas que han formado una especie de familia de área apoyándose entre ellas, aunque ninguna alcanzó la popularidad de la banda madre. Bueno, esto es un concierto del 2019, antes de la pandemia, así que, bueno, eh, claro. El tema de la pandemia frenó una gira que era la celebración de los 35 años de historia. Así que bueno, cositas, ¿no? Que pasaron por aquel entonces. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Твой дом стал для тебя тюрьмой, для тех, кто в доме ты чужой. Ты был наивен и ждал перемен. Ты ждал, что друг тебя поймет, поймет и скажет «жми вперед». Но друг блуждал среди собственных стен. Горел асфальт от солнца и от звезд. Горел асфальт от шум колес. Горел асфальт, ты чувствовал тепло. Горел асфальт снегом назло. Ты сам решил. Bueno, es inevitable la comparación con Iron Maiden, esa forma de Pero cabalgar las total, total. guitarras y el bajo es, vamos. Eso es Totalmente. seña de identidad Iron Maiden total. Claro, claro, claro. La verdad es que sí, claro. Por experiencia, claro, Maiden está por delante. Es una banda que se fundó antes, así que evidentemente, pero que es Sí, un... sí, pero se parecen Tiene el espíritu, mucho, tiene el mucho. espíritu. Yo no sé si, claro, si esta banda se fundó precisamente por escuchar a esa banda que venía de Inglaterra y dijo, ostras, esto es lo que queremos hacer. Pero es palpable. Esa forma de cabalgar las guitarras y el bajo, Sí, sí, eso sí, es es total. sello indistinguible. Bueno, Y, unánime y de, cómo molan los chalecos llenos de parches, ahí, hombre, heavytones. eso es muy de la vieja escuela. Sí, 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 Así sí. iba yo al instituto. Claro, es que en nuestra época pues había como escalas, ¿vale? Estaba el que no se podía comprar nada, luego el que se podía comprar una camiseta heavy, luego estaba el que se podía comprar un chaleco
o una cazadora vaquera. Chaleco, una cazadora vaquera que llevaba yo con un parche del Leaf After Death de Iron Maiden, Claro, precisamente en la espalda. eso es, te cosía o te pegaban los parches y después ya estaba los que tenían pasta que se compraban una chupa de cuero, La chupa de cuero, ¿vale? efectivamente. Entonces había niveles. Eso ya fue con el tiempo. Claro, efectivamente. Bueno, pues, bueno, estamos ante bueno, un clásico, ¿no? Dentro de las bandas de heavy en Rusia. Así que genial. Claro, claro. Estamos ante una estética muy cercana al metal europeo, ¿no? Estamos viendo que aquí las armonizaciones de guitarras gemelas se ve desde el principio, los riffs, incluso la forma de cantar Sí, sí, también muy parecida recuerda mucho, claro. a Dickinson, sí. La sonoridad obviamente es distinta porque, claro, cantar en ruso no es a lo que tenemos acostumbrado el oído, pero hemos dicho muchas veces que el ruso es muy buen idioma para cantar metal y rock en general. Tiene una sonoridad que tiene impacto, que tiene pegada, Sí, así que me parece fantástico. Bueno, pues venga, vamos a ir un poquito así a lo que sería la letra rápidamente. Presenta la carretera como símbolo de libertad, pero también como una trampa. Em, el narrador no es simplemente un motorista rebelde, sino es alguien que siente que su casa se ha convertido en una prisión que no encaja, que necesita huir, que convierte la velocidad en una forma de identidad. Y bueno, pues ahí están, pues ahí va evolucionando la letra, ¿no? Y me gusta porque la música conecta con eso, ¿no? La batería empuja, la voz también le da esa energía, esa epicidad. Y bueno, pero lo que quiero que quede claro que, aunque, bueno, mezcla el tema juventud, orgullo, soledad y la aventura y todo eso, no es moralista, sino que suena como la leyenda de alguien que quiso vivir tan rápido que acabó fundiéndose con el asfalto. sí, sí. Así que ahí está el tema. Buena, Venga, buena metáfora. ahí está. Sí. Vamos allá. Ты сам решил пойти на риск. Никто не крикнул «берись!» И ты покрасил свой шлем в черный цвет. Теперь мотор в ночи ревет. Пустынь, разъезд и разворот. Дым сил за грусть любви прошлых лет. Забил асфальт, ты слышал каждый звук. Забил асфальт, как сердце стук. Забил асфальт, ты был его герой. Забил асфальт, пел за спиной. Antes de que empiecen los solos, que van a empezar ya, esto Sí, es, bueno, inevitable, ¿no? Inevitable. Hay ligeras diferencias, claro. Aquí, bueno, la voz sí es más diferente, no es tan Dickinson, ¿vale? No es tan Dickinson porque tiene su personalidad propia. También es el tercer cantante. Yo no sé cómo sería el primero ni el segundo, claro. pero bien, bien. De hecho, la parte más Maiden me ha recordado al Maiden del Power Slave, además, ¿vale? A esa época, porque ha hecho algún girito, ¿vale? De hecho, de la propia canción Power Slave, ¿vale? Sí. El tananananananan. Esa parte ha sido brutal. Bueno, cositas que vamos a comentar. Em, a ver, como banda, yo creo que lo más potente de cómo veo que actúan
es que se entiende perfectamente que es una banda con historia, que tiene peso, que tiene mucha experiencia, que no tienen la necesidad ni la ansiedad por modernizar su estilo, que es un heavy clásico reconocible, ¿vale? Y no pasa nada porque sea así, ¿vale? Aunque sabemos que ahora Claro. las tendencias modernas, los grupos van por otro estilo, pero ellos no necesitan tampoco ahora, tienen su forma de hacer heavy, que a mí me encanta, yo soy muy de metal clásico, Sí, sí. y ¿para qué van a reinventar la rueda si ya funciona, ¿no? Si una Eh, cosa funciona, ¿para qué la correcto. vas a cambiar? La melodía vocal es amplia, el bajo es firme, la batería tiene muchísima pegada. Es una producción grande, ¿eh? El escenario Sí, sí. se El ve que escenario ahí, el motorista ahí, el Eddie Russo. sí. Mola, mola mucho, ¿no? Así que es una puesta en escena con gran escala y me gusta, me gusta. Esto del asfalto, libertad y fatalidad mezclados todos, me gusta el tema. Bueno, pues vamos a ver porque iba a cortar, bueno, he cortado justo antes de un solo. Vamos a ver cómo van los guitarristas con esa destreza técnica que intuyo que son muy, muy buenos. Pues muy bien, muy bien los solos. Sí, sí, sí. Bastante interesante el uso del guagua. Claro, a ver, tenemos aquí a Vladimir y a Sergei, ¿no? Creo que habíamos dicho. Sí, sí, ¿no? Me lo corriges. Bueno, pues Vladimir, pues, a ver, es una figura central en la banda, por historia, por todo, ¿no? Entonces, es su actuación. Aparte de que le da mucha identidad a la banda, su guitarra no busca modernizar, ¿vale? Mantiene el espíritu, es un ataque muy definido. eh, es alguien que cuando toca tiene la suficiente confianza para decir, no necesito desarrollar un solo con exceso de notas, ¿vale? Es decir, le ha dado la agresividad, le ha dado el empuje que Sí, necesita. sí, sí. Es un solo estupendo, de calidad y no necesita hacer nada respecto a esto. Y luego está Sergei, bueno, mm, me parece más virtuoso, ¿vale? Incluso no sé si ha improvisado algo con el solo, me da a mí por la forma en la que lo ha hecho, que siempre es interesante, ¿no? Es decir, que haga la gente los solos exactamente iguales que los discos, a mí no me termina de gustar. Siempre quiero que cambien algo, ¿vale? Porque eso es algo interesante de ver, ¿no? En directo. Aunque, claro, hay solos tan míticos que la gente, como le cambies una coma, ya dicen, no lo ha tocado igual. Bueno, pues, Eso soy yo. amigo, tú lo quieres igualito. Igual que el disco, ¿no? Igual que el disco. Vale, perfecto. Em, pues es fluido a la hora de tocar, es muy técnico, tiene un punto más moderno,
¿vale? Pero bueno, me gusta y me ha encantado ese diálogo entre las guitarras. Me parece que ha hecho crecer el tema, así que fenomenal. Venga, vamos a ir un poquito para atrás y seguimos. Дневник, ты верен знаку дождь, ведь ты был молод и горяч, но твой двойник шел навстречу тебе. Он был свободен, как и ты, никто не крикнул, такой приказ неизвестен судьбе. Горел асфальт, от с неба звезд, горел асфальт, как журналист, кричал асфальт, ты был его герой, кричал асфальт, кричал боль. От с неба звезд, как журналист, ты был его герой, кричал боль. Buah, Muy bien, menudo bueno, pasote. sí, también se nota que es veterano aquí el amigo el bajista, ¿no? El bajista. Vitali, ¿no? Era el bajista. Sí, Vitali Dubinin, que bueno, la verdad es que es de los que más se han parecido comparativamente a Sí, Mike, ¿no? El bajo era clavado. a Steve Harris, sí. Sí, 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 sí. Que también está muy bien, ¿no? Es decir, la gran diferencia, creo yo, es que aparte de su buen hacer con el bajo, hace unos coros bastante interesantes. Aquí el amigo Vitali, y que lleva también tiempo, lleva desde el 87, que se dice pronto. Aquí el bajo tiene una función, ¿no? De motor. Es una canción, al fin y al cabo, sobre la carretera. Sí, claro. Y el bajo tiene que sonar ahí como que hace que la rueda Que gire, ¿no? acelera, ¿eh? Claro. Efectivamente, efectivamente. No necesita ponerse encima de las guitarras todo el tiempo. Él lo que hace es que el tema tenga cuerpo, que tenga gravedad, que potencie el sonido de las guitarras. Bien, que la canción no se quede sola en la melodía, así que muy bien. Desde luego, esta canción le da carácter de himno colectivo, así que perfecto. Y muy bien también Maxim, ¿no? Con la batería. Creo Sí. que sobre todo en los cambios, el cómo juega con los platos. Es un batería heavy clásico total, pulso firme, golpes amplios, energía, estupendo. Y me ha gustado mucho el cantante. Sí, sí, Creo el que cantante de moda. es el más joven, entiendo yo, pero tiene muy buena técnica. Em, Tiene muy buena colocación de la voz. Se ve que es alguien que tiene ha tenido formación de canto seguro, seguro, porque con la técnica que canta, Puede ser, con sí. la seguridad, no sufre nada a la hora de cantar, ¿vale? Entonces, todo muy bien proyectado, muy limpio, manteniendo las notas largas. Es un cantante muy, muy solvente, así que fenomenal. Y tenía loca a todo el público. Hombre, también el que sea un buen frontman siempre Claro, claro. es importante, así que nada, muy potente la actuación, me ha gustado mucho y gracias Rafa Karkenovi por traerlos. Así que Sí, sí. amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.